Muy buenas noches, ¿cómo le va a todos? Bienvenidos este jueves a este programa que se llama Tic Tac en la 90.1. Estamos todos por acá hoy. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado y por supuesto también a los que nos acompañan a través de las plataformas de la 91 y de las plataformas de la Rosa.4, que puede ser a través de Facebook o de Instagram. Bueno, ¿cómo estás, Patricia? Hola, buenas noches, bien. Bueno, me alegro. Bueno, hoy nos acompaña Nati, Patricia, Sofía, Cristina. Somos un montón. Hoy somos un montón, va creciendo. Va creciendo la presencia física. Siempre está el equipo presente y somos bastante más, ya lo saben. Y bueno, y ahí nos vamos expandiendo y poniendo al servicio, como siempre, porque este es un programa. Este es un programa sin fines de lucro. Me agarraste Y divertido. distraída. No hay que Muy distraerse. divertido, aparte, también. No hay que distraerse, no hay que distraerse. Este es un programa sin fines de lucro. No solamente que tiene esa función desde el punto de vista de nuestra experiencia personal, como le decimos siempre, de transmitir nuestro conocimiento, lo que nos ha hecho bien, y todo lo que nosotras también vamos descubriendo después de estar bien, porque no es que nunca estuvimos bien. Siempre digo, bueno, lo que a nosotros nos hace bien. Sino que, bueno, lo que vamos además aumentando y pudiendo como llegar a otros. Calero, un día va a decir hola, Calero. Un día va a decirlo. Gracias a todos por estar ahí. Quiero agradecer especialmente hoy porque me olvidé de puntualizar el programa anterior, que tuvimos visitas, así que le voy a mandar un saludo a gente de San José que estuvo por acá visitándonos y agradecidas también por su devolución luego del programa, así que gracias y para ahí va nuestro saludo. También decirles que este es un programa que tiene esta condición interna, como siempre, de no especular con las devoluciones, o sea, con la llegada a las personas, ¿no? No especulamos. Nosotros vamos a quienes quieren y conscientemente entienden que este conocimiento que nosotras portamos y lo transmitimos es bien recibido y que también damos digamos como esa certeza de que se recibe todo el aporte que tiene buena intención, aunque no sea por ahí o para que desde el lugar de crecimiento, ¿no? Que bueno, hay unas cosas que mejorar ahí, bueno, tendrías que dejar hablar un poco más y tendrías que ir a hacer algo de locución y bueno, y no sé qué. Bueno, siempre lo vamos aceptando. Lo que sí tiene este programa es que a partir de nuestra espontaneidad es que surgen muchas cosas además. Y también la espontaneidad de quienes están del otro lado. Así que siempre los invitamos que a través del 093554951 puedan mandarnos un mensaje o ir contándonos algo de lo que les pasa durante el programa, si quieren alguna experiencia o transmitirnos algo por ese lugar o también por la plataforma de Facebook de la radio, que siempre estamos saliendo en vivo y contestando un poquito por ahí. Hoy hay sorteo. El sorteo de hoy, ustedes saben que lo que nosotros sorteamos, esta chica especialmente no sé quién es, o sea, porque como dijimos que las personas que tuvieran ganas de alguna manera llegar lo que hacen con intención consciente y a otros como obsequio, podrían ponerse en la lista y empezar a ser parte. Así que esta chica que me lo hizo llegar Rosa del equipo, Rosa Karen. Rosa me trajo algo de arte en crochet de esta chica que lo hace para acostear sus estudios. Ah, qué bueno. Esta es una muy buena actividad se colabora ella para poder seguir estudiando. Así que la pueden encontrar como @art in crochet. Ahí la buscan por la web. Y bueno, y lo que tenemos hoy para regalar es un marcalibros hecho, es un girasol. Hermoso, hermoso, hermoso. Son unas flores amarillas. Esta es la La semana de primavera. las flores amarillas. A mí nadie me regaló flores amarillas, les voy avisando. Está todo Estamos a tiempo. estamos a de tiempo. recibir. Estas eran las florcitas amarillas. Estoy esperando todavía que venga la flor amarilla. Bueno,
Y acá está llegando, ¿no? Crochet, la vamos a regalar. Y nada más. Y la palabra, por supuesto que va a ser. ¿Cuál va a ser la palabra? Blooming, no. Florecer. Florecer es la palabra. Ok. Así que arrancamos con el programa de hoy, Patria. ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Tenemos arrancamos. un buen programa. Medio organizadito ahí. Dale, arrancamos. Bien. Arrancamos, Eh, Patricia. Lo que estuve mirando o sea, lo que a mí me llegó como una información que yo no había recibido hasta ahora, es sobre un síndrome que se llama síndrome de la amapola ¿cómo? Alta. De la amapola alta. Cuando ya leí eso, incluso toda la información tenía amapolas por todos lados, ya te llamaba la atención desde ese lugar, y yo digo, un síndrome de la amapola alta, ¿no? Y es o sea, es el síndrome que padecen, manifiestan, No padecen, bueno, manifiestan. manifiestan las personas que tienen un índice cognitivo alto y que la sociedad muchas veces por esa misma altura cognitiva o lo que fuera, los empieza como a degradar de una forma, cuestión de que no sobresalgan, por eso se llama la amapola alta, ¿no? Es como se le dice que, por ejemplo, esto tiende siempre a que quede todo de la misma altura, nada que sobresalga. Cada síndrome o cada cosa que sale por la web, cuando Patricia me mandó mira, esto lo podíamos ubicar como por ahí o por Ujú. aquí. Lo primero que a mí me pasó, pues ya conocía la amapola, lo primero que me pasó es decir, bueno, todo o casi todo lo que se relaciona con, con una investigación tiene un origen. Siempre a mí me gusta como ir Sí. a buscar los orígenes, ¿no? Y en este caso hay un mito, bueno, una historia en realidad, que data de, ya les voy a decir, históricamente, del 27 antes de Cristo. Wow. Entonces, resulta que cuenta la historia, cuenta la historia, que, bueno, ¿dónde está esa historia? Que lo pueden ir a buscar. A mí me gusta también que si alguno tiene ganas de ir a leer, que lea, ¿no? Está en la obra Ab Urbe Condita, que es eh, que, que habla, ¿no? O describe esta historieta. Vamos a hablarlo así, muy por arriba, ¿no? Porque no vamos a estar dando clase de nada, porque no somos eruditos en eso. Entonces, habla que el rey Tarquino, el soberbio, mirá, entre el año 534 y 509 antes de Cristo, recibió un mensaje de su hijo, que le preguntaba, luego de haber llegado a donde iba, le preguntaba cómo debía de gobernar. Entonces, el soberbio se acerca a su jardín y arranca de un bastonazo la amapola que sobresalía del jardín. Ustedes vayan haciendo su propia interpretación de la cuestión. ¿Qué significa eso desde el origen, no? Luego, en 1980, en Australia, alguien detecta que a nivel de la conciencia colectiva se manifiesta una aberración por aquel que sobresale. Y sabiendo o habiendo estudiado esto antiguo, entiende que se parece a un vestigio de esta conducta humana. Todo aquel que está por la media, encima de la media, genera ansiedad en el entorno. no el entorno. ¿No? No es el entorno. El entorno lo que hace es entender o absorber la ansiedad colectiva, pero a quien no le interesa que haya sobresalientes es a quien gobierna. En este caso, en el mito, es desde ese lugar, ¿no? Que podemos verlo con todas las derivadas que tenga y todas las miradas que tenga. Entonces a mí me pasó que después estuve leyendo lo que se desarrolla en el año 80 en Australia y ese síndrome que se da en ese lugar y por eso se hace la investigación, que tiene que ver con la igualdad, ¿no? La base fundamental de la igualdad. O se confunde, ¿no? Que la igualdad debería
no ser heterogénea o que en la igualdad no caben las expresiones un poco más perfectas, o bueno, hay algunas cosas ahí que sigue estando, ¿no? Como en lo, en lo profundo del sentir colectivo. Entonces, hablando con Patricia acerca de esto, eh, creo que el desarrollo de este mito o de esta leyenda o esto que se describe en esa obra, me parece que nos trae a nosotros al presente a hacernos tres preguntas. Primero que nada, el síndrome de la amapola, exactamente qué es y qué no es. Porque ahora hay mucho de esto de, me cuelgo a esta investigación que hubo en Nueva Zelanda, en Australia, que por eso ese tipo de países que tienen una forma y lo traslado a mi lugar, ¿no? A mi pueblito o a mi ciudad, y entonces empiezo a ver que hay ciertas cuestiones. Y cuando empecé como a ahondar en esto, porque la verdad que es algo que yo lo había leído, pero no lo había, ahora con la invitación de Patricia me volví como a conectar con esa cuestión. No sé a vos, Patricia, si te parece bien, ¿no? Que lo conversemos desde la diferencia que hay entre el síndrome de la amapola, que es social, ¿no? Que es cuando la sociedad le quita valor al éxito. Es un grupo de personas que le quita valor a lo exitoso, o a lo diferente, o a lo que yo no puedo alcanzar. La diferencia que hay con la envidia, porque nosotros podemos confundir que el síndrome de la amapola viene con una raíz de envidia y no es así. Y lo procusto, que es cuando hay una autoridad única que pretende que no se exprese o que no puedas evolucionar para ajustar su propio poder, ¿no? Son tres cosas que se conectan justamente con este síndrome y que tienen más o menos raíces similares, pero que no es lo mismo. Entonces, porque si no, a todo le vamos a dar una connotación colectiva, y en realidad a veces no es colectivo, a veces es vos y yo, y a mí, y acepto, ¿no? Eso que es conmigo y contigo, y lo acepto como si fuese de la globalidad o de la totalidad de la comunidad. Y a veces la comunidad no es uno de la comunidad. Entonces ahí hay que separar. Por eso me parece que podíamos como empezar como a conversar. Entonces, una de las cosas que me parecía como para integrar a los oyentes y para nosotros también tener una mesa un poco más amplia, por eso somos un poco más hoy, hablar un poco de lo que nosotros consideramos que es envidia, ¿no? Y que a veces la envidia se coloca también paridad o con paridad con los celos, y tenemos un poco de menjunje cómo nosotros nos relacionamos con ese tipo de energías o de frecuencias o de sentimientos, o bueno. Y a la vez también sepan que nosotros en el proceso del programa siempre llevamos a un punto en el cual también damos una manera de observar, reconocer y después ya no vamos a hablar de la palabra protección, vamos a hablar de la palabra conciencia completa. O sea, vamos a tratar de conectar con esa frecuencia, entender que existe, que también existe la posibilidad en mí de tener o contener ese tipo de conductas o de maneras de ser. No lo vamos a patologizar a todo. Entonces, vamos a ir como a decir, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para que esto no avance en mí? ¿Qué cosas puedo hacer Claro. para que esto no interfiera en mi propio proceso personal de cómo yo quiero experimentar la vida? ¿Y cuáles son esas cosas que se dan a nivel personal, ¿no? O sea, a mí, ¿cómo me pasa? Si es la sociedad que a mí no me permite, ¿cómo lo hace? Y si es un miembro de mi círculo interno que lo hace, cómo también se manifiesta, ¿no? Va a ir como por ahí. Así que de primera voy a alargarla. Primero que nada, acuérdense del sorteo, que hoy es un marcador crochet divino de girasol.
Y la palabra es Florecer. Cris. Muy bien, florecer. También pueden contarnos si alguna vez estuvieron en relación con alguna de estas energías, o si habían escuchado o si tienen idea de lo que significa estar bajo la influencia del síndrome de la amapola. Que el síndrome de la amapola no es el efecto en el que lo recibe, sino que es la acción de un conjunto de personas que ejercen una fuerza sobre algo o alguien para impedir su crecimiento, ¿no? Ustedes entienden que la amapola que se cortó es la que sobresalía del jardín. Para que todo se vea igual y parejito, hay que, desde ese punto de vista, no el mío, pareciera como que sacar aquello que sobresale. Sí, también pensaba en esto del lo que quieren como en este llamémoslo síndrome de la amapola alta, ¿no? No solamente dejar todo como al mismo rango todas las personas o mantenerlas como en una, sino como en una muralla de hasta acá se crece, hasta este momento, sino también que empieza a ver como socialmente las personas que sobresalen son desterradas, vendría a decir la palabra, pero no es desterradas, son discriminadas. Bueno, en este caso, el gobernante arrancaba la cabeza. Claro. Entendió que lo que había que hacer era cortar la cabeza a todo aquel que hiciera algo que no estaba dentro de la norma. En la historia, ¿no? En este gobierno. Creo que es como también la autoridad en este caso, no del rey o de esta parte de autoritarismo para que nadie crezca y sobresalga, tiene que ver también porque el que sobresale, el que se sale de las normas, el que es divergente, el que puede pensar diferente, salido de la caja, el que puede tener ideas más amplias, o tiene una forma de pensar diferente, porque las personas que son discriminadas en este caso son personas con un pensamiento muy amplio. Por ejemplo, se plantea una situación y esa persona logra ver maneras de resolverlo o de que esa situación sea de una forma o de otra. Es como muy divergente, sería la palabra. No, divergente no, sería creativo. Es muy creativo, claro, en la cantidad entonces, claro, imagino yo que desde el lado de la autoridad o algo, eso es un desafío para se sienten, ¿cómo se dice? Vulnerados. Y sí, porque si alguien crece y puede despertar a otras cosas, cuando lo que hablábamos la otra vez también, ¿no? De que lo que se enseña está graduado, bueno, esto de la masa crítica tiene que aprender así. Cuando vienen estas personas o situaciones donde el pensamiento, el razonamiento cognitivo es impresionante y donde pueden enseñar, porque lo que se quiere hacer es que no se enseñe también, porque desarrollan también eso en la empatía, desarrollan poder enseñarle a otros simplemente con el ejemplo de razonar, pero claro, se sienten, se asustan, se teme a eso. No del lado de la autoridad también. Yo pienso que también del lado de la misma masa hay como un temor a que el que sobresale. Entonces lo primero que hacemos es suerte, lo que le pasó, lo que pensó, es una cosa así. No es tan así, me parece que está divagando en su propio universo, se minimiza a la persona que tiene ese tipo de pensamientos, cuando la persona evidentemente no tiene una autoridad sobre eso, ¿no? Pero creo que se hace como desde chiquito, ¿no? Tratar de no sobresalir, bueno, no hables tan alto, no digas esas cosas, no es la manera en que se piensa. Me parece que es por ese lado, pero... Bueno, ahí no sé, yo, ¿qué pensás, Cris? Estamos como una conversación acá, Si vos querés hablar acá, acércate. Claro. Al micrófono. Ponete el micrófono. Sí. No me tocaste ahí todo. No, y también me han llegado historias de como el mensaje no está tan bueno esforzarse. No te esfuerces tanto. Uh-huh. Sobre todo en la escuela, eso que vos decías desde chiquitos. Yo sé porque mi madre es maestra y me ha contado algunas cosas
¿no? Algunos paradigmas o ideas como que se han tratado de incluir, que tienen como ese tono que decías vos, o sea, que no, Pero eso como no te es, esfuerces tanto. pero eso también es también tiene que ver con a veces la postura del docente, ¿no? El docente también aplica esto. Claro. O sea, si no lo haces, no llegás. Si no te comportas como te digo, probablemente te pase esto y esto, especificando qué cosas son de la sociedad las que no queremos. Eso también pasa en las aulas. O sea, creo No, que... yo lo digo porque, bueno, pero es públicamente sabido que había una iniciativa por ejemplo, el tema de los pabellones, que siempre se define con quién es el alumno que tiene mejor puntaje, es el pabellón nacional, ¿no? Todo Sí, así. Y había una iniciativa por parte de los maestros de sí. sacar eso, porque generaba como una diferencia y para mí eso no es un mensaje positivo. No te esfuerces tanto porque no vamos a, no porque hacemos sentir mal a los otros que no son tan buenos como el que quedó primero, o no sé, eso. Lo que pasa que me parece que estamos... a mí me gusta este tema porque levanta debate divino. Esto ya es un relajo. No, ¿vos qué pensabas? Vos que también querés decir algo, vamos. Y vos, Calero, si querés decir algo, también podés decir. Buenas noches. Como experiencia personal, a mí me sacaron de un lugar de trabajo. Tenés que acercarte porque no se escucha. Buenas noches. Sí, bueno. Como experiencia personal, a mí en un trabajo que tuve me sacaron del trabajo de ese, porque me decían, no, mirá, nosotros 4 en 8 horas hacemos 10 y vos estás haciendo 24. No, pero eso no es el síndrome de la amapola. ¿No? No, eso es mala gente que no quiere trabajar. No confundamos, por eso, no podemos confundir este síndrome que es social y que tiene que ver con una actitud de la sociedad. Es como seguir con la misma estructura de educación de hace 110 años y no cambiarla más que en las regulaciones mínimas para que la impregnación no se expanda en tal o cual sitio, ¿no? Estamos hablando de cosas, y no de Uruguay, o sea, no estamos hablando de Uruguay en este caso, no es la educación uruguaya, estamos hablando de cómo se enmarca cierta estructura, cómo se coloca cierta estructura para que las personas logren un crecimiento estándar hasta este punto. En el momento en el que yo necesito el jardín más alto, voy a dejar solamente semillas que crezcan alto. Y en el momento en el que yo necesito, y en cuanto a que de esa media sobresalga, voy a limitar ese crecimiento de una manera que es estratégica. O sea, no estamos hablando de algo que se da naturalmente en nuestras relaciones de grupo, ¿no? El dependiente, el contradependiente, que es el jefe, el que no quiere trabajar y quiere que como vos trabajas no trabajes, y etcétera, etcétera. No. Esto tiene que ver con cómo está conformado un patrón de gobierno un poco más estructurado, pensado para eso. Ese síndrome que habrá, por eso es que este programa para mí me pareció súper interesante. Yo no iba a hablar de esto, estaba dentro de mis planes, pero me pareció interesante cuando leo lo que está sucediendo con eso, porque un síndrome que aplica a la nulidad se está viendo como un trastorno, Claro. ¿no?, de relación a través de energías o de relaciones que tienen que ver con celos, envidia, individuales. Se está viendo como algo que no es la sociedad en su conjunto, sin darse cuenta que la sociedad está siendo quien metra, o sea, quien pone parámetros. En ese caso, cuando un gobernador corta una cabeza, porque no estamos hablando de que cortó una amapola, hablamos de que ese gobernador entendió lo que su papá le dijo, cómo se gobierna, cortando cabezas de aquellos que son un peligro o una amenaza para tu control, para que tú mantengas el control donde tú lo quieras poner. Eso exactamente es el mito de origen. Cuando nosotros miramos una sociedad en su conjunto y vemos que existe eso, no estamos hablando del amigo, el compañero, estamos hablando de que todas las demás amapolas del jardín van a tratar de no crecer para no estar en peligro. Pero el peligro no es la otra amapola. El peligro es quien gobierna el jardín, el jardinero. Y lo estamos poniendo tipo en el jardinero, porque no me quiero comprometer con estas cuestiones que tienen tan
que calan profundo, ¿no? En conductas, en conciencias, en desarrollo, en propuestas. Tiene que ver con cómo está de alguna forma diagramado el proceso de una evolución tal o cual, o simplemente está hecho para el control consciente de una población de la cual yo me estoy sirviendo. O sea, es así de simple. Y lo captamos, ¿no? Entonces está el TikTok y entonces está el no sé quién y empiezan a aparecer estas cosas y se habla de que ¿cómo recibís el síndrome? Bueno, porque si tu amiga te dice, ay, bueno, pero vos eras mejor antes de ser rica. Y no, eso no es, eso es envidia, eso es otra cosa. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro en el momento de empezar a meternos en cosas que están como volando por ahí, ¿no? ¿Quién desarrolló o investigó este síndrome en Australia? ¿Por qué en Australia? ¿No? Nueva Zelanda y Australia. O sea, ¿qué nos toca a nosotros de eso? ¿Por qué nosotros nos estamos identificando con ese tipo de masa? ¿No? ¿Por qué nos identificamos por ahí con ese tipo de... ¿Por qué aparece en nuestro sistema eso? ¿Por qué está tan expandiéndose eso? También hay algo y lo vamos a hablar, y eso sí lo vamos a hablar en algún programa más adelante, que es el primado negativo. Y a mí me parece que esto tiene más que ver con eso que con otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo se va generando esto de creer que sé de algo cuando en realidad no profundizo, no voy al origen, no sé dónde surge, no sé por qué este señor le pareció que esto era igual a esto, ¿no? Que que este gobierno, en este caso, esta sociedad, ha tomado, ¿no? Digamos como la respuesta autónoma, porque autónoma no, automática, de algo. O sea, ¿por qué toda esa población reacciona automáticamente? Bueno, hay un entrenamiento en ese lugar, ¿no? O sea, hay un entrenamiento para que tú respondas de una manera y que toda la población también dé esa respuesta al unísono. Cada vez que vemos a alguien que hace tal o cual cosa, a ese alguien lo vamos a despreciar. Es una conducta que se generó a nivel colectivo de una sociedad. Eso lo dice quien hizo la investigación. Yo no sé. O sea, yo no sé si los australianos son así. Quien hizo esta investigación y la expresa y larga digamos, como este síndrome, el síndrome de la amapola alta, basado en el libro de Tito, ¿no? Del Ab Urbe Condita, que donde se cuenta este episodio de Tarquino el Soberbio, pero estamos hablando, oigan, del año 534 a.C. Y nosotros trasladamos eso, que lo hizo, obviamente, ya el apodo es Soberbio, ¿no? Y cortaba cabezas a todo aquel que para él era una amenaza o controlaba desde el punto de vista del no permitir las distintas... Entonces, desde eso nosotros lo trajimos al presente. Y seguimos poniendo eso de afuera, ¿no? A mí me hace ruido todo el rato esto de alguien nos controla. O sea, ese alguien que nos controla, que es una creación colectiva también, ¿no? El alguien que... Todos hablan de que hay alguien que nos controla. Ustedes alguna vez escucharon en algún TikTok o en alguna cosa que un entrevistador le pregunte al que va a hablar del alguien que nos controla, ¿quién es el alguien? No. Nunca... nunca le pusieron nombre. Ahí cuando hacen la pregunta es el grupo tal y el grupo cual y el gobierno de no sé quién y el otro gobierno y yo qué sé, y una cantidad de cuestiones que no quedan en las certezas, no se da una respuesta clara. Es decir, mirá, es el maligno, yo qué sé, es el benigno, no sé, es esto que está influenciando la humanidad, es esto que no sé qué, es esto. Y ahora lo mismo con esta cuestión de las tendencias, ¿no? Porque no sé qué síndrome de aquel que, ¿no? Volvió Tito, o sea, Tito dice que volvió el soberbio, ¿no? ¿Y dónde está gobernando? O sea, si eso es lo que está sucediendo.
es un recurso histórico de la memoria, porque además todo esto es mi razonamiento al aire, miren, yo cuando hablo así que no tengo como eh, una pauta metódica, hablo como si lo razonara con ustedes al aire. Entonces yo les pregunto, ¿qué diferencia nosotros podríamos encontrar, ¿no? Cuando es una sociedad la que limita a y dónde se encuentra el pulso de lo que limita, dónde nosotros lo ubicaríamos. O sea, dónde cuando me pasa a mí de forma individual con alguien dentro de mi circuito pequeño, ¿no? ¿Cómo lo ubicarían en mi universo eso? ¿Qué nombre le daría? Cri, 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 la radio, cri, cri, cri. Vos decís como si fuera una energía, o vos querés ponerle un nombre, que uno como yo no le quiero como poner un nombre, yo más o menos tengo un poco... como vos decís, esta energía de la envidia es tal cosa, esta energía, esta es otra. No entendí la pregunta Mira, muy la bien energía de la envidia quiere lo que tú Sí, tienes. claro. Yo, Aida Rosa, Mm. se me ocurre que quiero tener lo que tú tenés y entonces empiezo a generar un vínculo ambiguo donde internamente tengo un deseo, o sea, antepongo el deseo al valor afectivo o a la moral. Es bastante... La envidia es muy fácil de describir. Sí, y vos no pensás que también este tipo de Me actividades oculto, como ¿no? lo de la persona envidiosa o la persona celosa o esas actividades mundanas, humanas, no también colaboran con estos síndromes, o sea, para ser parte de... No, porque la raíz es el procusto. El procusto es yo soy la autoridad y si vos creces te corto la cabeza, punto. Porque yo quiero seguir siendo el más alto. Mira, no es lo mismo. Ujú. La envidia tiene que ver con un aspecto más emocional, si se Sí, quiere, ¿no? Son mis dificultades que han traído en mi universo algunos bloqueos, que me ha separado de mi poder personal, que creo que yo no puedo, ¿no? mm, Y tengo una dificultad para reconocerme y para además aceptar que eso es así en mi mundo y que es mi responsabilidad, ¿no? Cada uno lo pondrá en el cubículo que quiere eso, pero eso es. Entonces te observo y todo lo que tú tienes representa mi fracaso. Y eso, para mí, es querer lo que tú tienes, ¿no? Porque tú no te lo mereces, yo sí. Porque yo tengo una idea de mí misma que me genera ese vínculo contigo. Eso lo oculto porque sé que mi parte, ¿no? Mi parte, digamos, destructiva no puede verse porque si no no voy a tener no voy a descubrir cómo lo obtuviste para tener lo que vos tenés más algo más. Entonces me voy a ocultar, o sea, lo voy a hacer bajo otras influencias que pueden a vos desviar tu digamos tu estar consciente de eso. Me voy a ser simpático, ¿no? Te voy a ayudar con tal cosa, voy a hacer tal otra. Y en la respuesta de la negación lo que viene no es tristeza, es ira. Cuando no logro eso, lo que va a pasar en mí es que me voy a enojar. No es que me voy a poner triste cuando un amigo me abandona o lo que sea. Voy a tener ese enojo mucho. Eso a base, y no te lo voy a contar, ¿no? Obviamente. Pero voy a seguir siendo simpático, pero lo que va lleno de ira y de cosas feas. Eso ¿estamos bien? Ah, ok. ¿Eh? Eso, la amapola es social, no es tú y yo. Es social, es una sociedad que castiga el éxito individual en cualquier cosa. Es un conjunto de personas, muchas, que tienen como automáticamente el pensamiento, ¿no? De
que aquello que parece sobresalir es dudoso, de dudosa procedencia. Es una sensación colectiva. No es algo, es el rechazo al avance, a la evolución, ¿no? Es un colectivo que no está de acuerdo. Y ustedes, si pueden mirar cómo se han dado los colectivos, ustedes sabrán cómo también, cómo referirse a eso. El síndrome de la amapola no es pequeño. Es enorme el daño que hace, es enorme. Es un gobernante que cortaba cabezas y que toda la población no quería crecer y evitaba surgir porque la autoridad amenazaba con la existencia. O sea, no estamos hablando de algo que nos pasa en el barrio, ¿viste? Bueno, hay algunos barrios colectivos que se manejan de esa manera. Es una cosa mucho más aguda, es compleja y no tiene solamente una base en una linda conversación de TikTok, como ahora se da, ¿no? Ahora todos parece que tenemos que cuidarnos del síndrome de la amapola. En realidad tenemos que leer un poco más, calculo, sobre qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos consumiendo, sobre todo cuando esto que para mí es profundísimo, los tenemos que hablar como en 1 hora y media, ¿no? Ya me parece que también es como poco, pero tiene que ver con esto, ¿no? De cómo yo me ubico y cómo de alguna forma voy reaccionando o voy dando la información a mi sistema personal, a mi intelecto, a mi interpretación, imágenes, donde luego yo, cuando tengo que hacer una evaluación, lo que voy a tener para hacer esa evaluación es la información que yo le dé. Y si la información que le doy no es correcta, entonces voy a hacer evaluaciones de manera incorrecta. Y las decisiones que voy a tomar son erróneas. Ese, básicamente, es la función que tiene la información inconclusa. Información que tiene una base que podría ser real, pero que después se diluye y se lleva al punto de la individualidad. Esto no es con la individualidad, es con el grupo. Esto tiene que ver exactamente con un colectivo de personas específicas y arranca, ¿no?, con este mito o con esta historia del 27 antes de Cristo o de la era cristiana, como se dice perfectamente ahora. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos a ver si nos crece la amapola en nuestro jardín. Adiós, adiós, adiós. Acá, tema complejo igual, hay que hacerle un poco de humor a la cosa porque... ¿Verdad que sí? Sí, estamos agarrando velocidad. ¿Vos qué pensás, bueno, Patricia no, Cristina, para que ya te cambié ahí. Cris. Un tema importante para hablar. Sí, ¿verdad? Sí, muy importante. Sí. Yo creo que a veces alguien me preguntaba ahora por WhatsApp de si lo que sucede cuando hay un grupo o que ve que otro crece y que, por ejemplo, se desconfía, ¿no? Se desconfía del progreso de otro, de lo bien que le va, y hay como una cosa que sí puede ser envidia colectiva. Bueno, ya estamos inventando otras cosas. Y ¿sabes qué? Me parece que cuando eso sucede en un grupo es porque hay uno que empieza. O sea, hay uno que da el primer paso, ¿no? Que empieza a decir, tira como la onda ahí. Y bueno, prende o no prende. Puede morir en ese intento, en el primer comentario, o prende y ahí se genera todo este volumen. Que el segundo campo, ¿saben cuál es el segundo campo en el que se mueve la envidia? No. Ah, ¿vos sabés? No. No, campo de acción, digamos. Vamos, pensando, a ver del otro lado, si alguno sabe. ¿Cómo es que se mueve? ¿Qué genera? Ajá. ¿Qué? No. ¡Vamos! No, hablaste de la simpatía, que el que envidia siempre va a estar al lado
perfectamente al lado de lo que envidia y de la persona. Eso está como bien Sí, claro. eso está claro. Nunca está en un lugar de oponente. No es rival, por lo menos no es rival declarado, evidentemente. Sí. Es y creo No. que Es una necesidad utiliza interna. como la simpatía, la adulación y toda esa artimaña como para que la otra persona no se dé cuenta exactamente. Bueno, pero o por también lo se menos- encarga de hablar bajito Ajá. acerca ¿A las de espaldas? acerca de algo. Lo que hace es estimular en otros o en el entorno el defecto o bueno, o lo que o interpreta de. Y en el momento en el que eso gira y vuelve a llegar, por ejemplo, sale en público, esa persona va a tomar la postura de defender lo que creó, ¿no? Se crea el comentario, se usaba bastante eso en la antigüedad. ¿Verdad que sí? Sí, se usaba bastante para generar vínculos destructivos entre el colectivo y la autoridad o para socavar un poquito ahora se usa también bastante, ¿no? Cuando alguien habla mal de otros públicamente o no dice del todo, pero deja algo entrever y te abre como una lucecita ahí, para que el que quiera lo replique. ¿Vieron? Eso también se utiliza como un medio para denigrar, como deslucir algo que es muy brilloso, ¿no? Eso también sería una forma de quitarle como volumen a aquel que quiere avanzar, ¿no? Por eso hay muchos como dichos populares que hablan de eso, ¿no? Ladran Sancho, por ejemplo. A ver si los oyentes o alguno por ahí en el Facebook sabe alguno más, porque yo sé ese y sé alguno más, pero está bueno que. Entonces hay una diferencia, hay algo que nos ubica especialmente en esto de decir, bueno, como observador, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo como punto de objeto, no soy como el objetivo de alguien. Aquello que soy y que expreso ser, soy visible. Entonces, hay otra mirada de la amapola, ¿no? La de la fortaleza. Sí. Hay otra mirada como viendo qué es lo que surge de las amapolas que florecen tarde o de la flor que florece tarde, de aquel que no ha tenido ese tipo de desarrollo personal cognitivo, pero que después, en un tiempo de madurez, con todas esas herramientas desde su experiencia, desde la resiliencia, desde la curiosidad propia del ser humano, una cantidad de cosas que le han ido sucediendo en su experiencia vital, lo hacen florecer, pero no bajo la presión que le ejerce el alrededor, sino su propia curiosidad y su propio deseo de desarrollarse. Ya ahí no es bajo la presión, como estábamos hablando lo de la amapola, en el punto de vista que lo pusieron en el internet, ¿no? Esto de que bajo la presión tratan de disminuir a las personas que sobresalen. En este caso no es por la presión social. El que florece más tarde y florece lo hace desde el lado de una presión interna o de de transcurrido el tiempo. Se desarrolla. Es como a veces decimos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero gente que era muy inteligente, a mí muy inteligente, por ejemplo, en la escuela o en el liceo, y no terminan carreras, y sin embargo personas que son más persistentes y han tenido como un objetivo y un propósito, llegan a desarrollar una carrera o una profesión, no son todos, ¿no? Una profesión antes que personas que tenían un desarrollo cognitivo bastante ágil y se quedan como en el camino. Mirá, acá Sí. exactamente tenés síndrome de la amapola. Estás Ok. tú hablando a través del síndrome. Se quedan en el camino. ¿Por qué pensamos que si no llegan a la carrera, alguien se Sí, queda en claro. el camino? Ahí lo tenés.
estamos poniendo una media. Claro. Nosotros, y es ahí donde funciona, gracias Patricia Graciela, porque era difícil de explicar esto que está pasando. Sí. Es difícil de explicar que no es algo de lo cual nos demos cuenta. Claro. Lo tenemos Nosotros internalizado. está tan internalizado que hablamos como si fuera así. No hay que llegar a ninguna parte. O sea, esto es cómo nos sanamos de ese síndrome. Uno no tiene que. No tengo que. No tengo que. Lo básico es la integración equilibrada y de balance. Pero a la vez también tiene que estar esta conciencia de saber, ¿no? Que mi propósito de nacimiento es nacer, experimentar, concluir, o sea, entender que este es el espacio-tiempo que mi individualidad decidió hacerlo de tal o cual forma. Estoy en un tiempo específico donde hay ciertas normas, ¿no? Hay ciertos parámetros que son, bueno, que me permiten ser libre, ya lo hablamos de eso, pero a la vez tengo que ser un poco más observador en cuanto a qué o cómo van a ser mis respuestas frente a algo. Porque eso que vos acabás de decir, que no lo voy a hacer en función de que sea así el juicio, ¿no? Pero nosotros en el colectivo pensamos que el objetivo es tener un desarrollo intelectual determinado para ser, ¿no? Entonces, si no lo logramos, nos quedamos en el camino. Entonces, cada vez que vea a alguien que no hizo algo, voy a pensar que está quedado. Claro. Y que no pudo algo. La sociedad no nos deja. No, ¿quién es la sociedad? No lo pongamos afuera, la sociedad somos nosotros también. O sea, no podemos seguir poniendo afuera algo. Eso es lo que hay que tratar de interpretar. O sea, el síndrome de la amapola que existe y que, si lo queremos ver desde su origen, tiene una sola función, ¿no? Y es que no ejerzas una autoridad sobre la autoridad para que la autoridad deje de ser autoridad y pases tú a ser la autoridad, ¿no? Nosotros lo vemos siempre con esa dinámica, afuera. Pero cuando tú te ves siendo parte de esta realidad, tú eres también la sociedad. No es que no me deja la sociedad no te puede no dejar. La sociedad con su conjunto tiene pautas, ¿no? En las cuales aceptamos porque creemos en que, bueno, la convivencia, el bien común, algunas cosas, ¿no? De acuerdo a nuestro desarrollo conciencia. Interpretamos ciertas cosas como, bueno, no sale con un palo, que también es parte. O sea, también se es amapola más crecida cuando uno agarra un palo y sale, ¿no? O sea, también no estamos hablando solamente del desarrollo cognitivo y el éxito en tal cosa, sino aquello que puede generar una pérdida de mi control del jardín. Cualquier cosa que sobresalga, en este caso. Porque la base, recuerden, que es esta del procusto, ¿no? Es exactamente esto. Exige que aminores o cambies para que te ajustes a mi plancha. O sea, exige eso. Y a la vez se da información para que eso se crea que es así. Y en este caso, el creer que hay que llegar, ¿no? A cierto nivel para, si no te quedaste en el camino, ese es parte de esto. Es ahí. Claro, vos decís que eso estaba como en un segundo plano, analizándolo así. Uno lo dice como una verdad, pero es en un segundo plano. Si uno hace una en mirada, el inconsciente. En el inconsciente, uno hace una mirada desde otro lugar más madura o lo que no lo hace, ya lo estás viendo que claro, el que no no es que tengamos que llegar a algún lado, evidentemente. Claro, pero yo no estamos en análisis acá, claro. Patricia, pero si vos haces que el que lo dice se vire, sabés lo que piensa de sí mismo. Entonces vas a saber qué lugar de la sociedad tiene. ¿Comprendés? Sí. Entonces, eso que vos
pensás y que te forzás, porque además venimos con esta cuestión de lo, ¿no? Y me esfuerzo para qué, me esfuerzo para que el otro, que si, ¿no? El otro a los que tengo que acompañar y desde mi lugar, a los que tengo que educar, a los que no sé cuánto, o sea, ¿cómo lo vivimos eso? ¿Desde qué lugar? Nosotros tenemos una mirada, ¿no? Un poco limitada acerca de esto. Nosotros creemos que no somos parte de eso, cuando en realidad sí, porque nosotros no crecemos más de, ¿no? No somos, no somos la amapola alta. Y si sobresalimos y no tenemos conciencia de eso, entonces lo que hay, evidentemente, es una falta de consideración con uno mismo. Vas a comenzar a sentir un montón de cosas que se viran hacia ti y no vas a tener los mecanismos porque no te diste cuenta que estás en esa circunstancia, ¿no? Hablando nosotros de esto hoy. Exactamente, estamos haciendo eso, estamos creciendo, somos la amapola crecida del jardín, ¿no? Estamos mirando desde un punto de vista distante o de otro punto de vista algo que habitualmente no se lo plantea. ¿Por qué pensamos que si no tenemos un desarrollo intelectual de tal o cual forma la persona no llegó a algún lado? Si lo que tiene que hacer la persona es estar viva y ser, ¿no? Claro, la sociedad en general, estamos hablando de lo global en este caso. ¿A dónde se apunta? A la cuestión del avance. Hay muchos avances que están buenísimos. A mí me parece que justamente una de las cosas que ayudan mucho es aceptar el avance y la evolución. Pero cuando nosotros nos paramos frente a cómo siento con relación a eso, es cuando nosotros sabemos si vamos a ser cooperativos o no. Y la cooperación es eso. ¿Qué sería la cooperación en este caso, no? Que aquel que sobresale pueda mantenerse afuera. ¿Viste? Que ese que sobresale esté de alguna forma amparado. Ese es el principio fundamental de las hermandades, por ejemplo. Sí, sí, por ese lado lo comprendo porque viendo que, por ejemplo, en el caso que es el rey, vendría a ser como el que sobresale, necesita sí o sí tener como dice en una parte de nuestra agenda, la virtud siempre tiene que estar acompañada de otras virtudes. No sé si es Confucio. Sí, sí, es Confucio el que lo dice, Confucio. Pero sí. es eso, ¿no? Otras virtudes que son la protección, la gracia, sí. Claro, no es la virtud que yo encarno, por ejemplo, en este caso estamos hablando de otras amapolas que encarnan otras cosas que acompañan a aquella que también se yergue es la palabra. Yergue es apoyarse, bueno, no sé. que sobresale, porque es muy difícil, porque si no lo que se hace es todo lo contrario, como vos decís, decir, bueno, esto no, o no mirar exactamente que va a ser carne de cañón en 2 minutos. Sí. Es apostar a que aquello que el otro me está comunicando, esa amapola, lo que me comunica, y que yo empiezo a entender porque esa amapola empieza a iluminar mi vida, por ejemplo, ¿no? Empezamos a charlar, eso también quiero acompañarlo, pero no siendo la amapola solamente, pero sí del acompañamiento para sostener y proteger el florecimiento de esa amapola. Claro, pero ¿quién es el primer vocero? Y acá sí vamos a conectar cosas. El primer vocero de la amapola alta. ¿Quién es? ¿Quién le avisa a la autoridad? A la autoridad, en este caso, que hay alguien así. ¿Quién es? No. El envidioso. Claro, por eso ahí conectás. Por eso te preguntaba si esa no era una herramienta también utilizada por la autoridad para que... No es una herramienta que utiliza la autoridad. El envidioso lo hace y la autoridad está tranquilita esperando. Claro. Sí. Solamente no va a erradicar la envidia.
Claro, porque es una forma que... Se sirve que de esa eso. frecuencia, pero no la busca ni va a traer No. va a descubrir un envidioso ahí para que traerlo, porque tampoco le conviene, porque un envidioso va a envidiar, Y sí, va a envidiar incluso su autoridad también. ¿entendés? Va a llegar un Entonces momento que va a va a llegar querer un eso. momento que también va a querer eso, pero ese también va a sobresalir y en algún momento también va a cortar la amapola. No vamos a la tanda, así que venimos con más de este temita de hoy. El aire, un poco distraídos. Acá estamos tratando de comprender. Yo entiendo que es como un sanguchito para las que nos hacemos preguntas. Bueno, hoy está bastante silencioso el chat, ¿eh? A ver si del otro lado ahí quieren aportar algo. Será bienvenido el aporte. No porque tengan una idea que no es no es coherente con esta, o coherente no, que no es igual a la nuestra. No, o sea, digan todo lo que quieran. No, me parece que está bueno porque cuando uno expone algo, empezamos a discernir entre todos también. Eso está buenísimo. Uno no es que te expongas a dar una opinión ni nada por el estilo. Nosotros eso lo tenemos bien claro. Cada uno va a aportar lo que realmente cree que aporta en el momento que sea, y siempre es tomado desde el lado bien benevolente y de aprendizaje siempre. Digo que si las personas no se sientan expuestas, si tienen que decir algo o alguna cosa, está bueno que nos colaboren desde ese lugar, desde decir si les ha pasado, si tienen alguna pregunta que hacer. Eso está buenísimo, porque interactuamos. También que ingresen otras consultas, otras otras de miradas, pensar, otras otras miradas. Que está muy bueno eso. Sí, otras miradas. Recuerden que tenemos el sorteo, que con la palabra florecer se van a llevar el marcalibros que teje en crochet. Capaz que Cristina puede fijarse bien ahí lo de las redes sociales y eso, porque yo no traje los lentes. Vos sí. Entonces la cincuentona del tic-tac. Cincuentona del tic-tac, acá estamos tratando de sobrevivir a los 50, 40 y pico. Entusiasmo. No, digo, ella es la más chiquita. No, la más chiquita es Sofi. La más chiquita es Sofi, por ahora es la pequeña. No, mamá pequeña Valentina. No, más pequeña Josefina. No, más pequeña. Hay más Siempre pequeñas. hay más pequeños. Siempre ¿verdad? hay más pequeños. Qué Sí, bueno. Sí, Vamos creciendo. sí, eso es verdad. ¿Quién es el mayor de todas las mayores de todas? Ya estamos divagando acá. Ya no Acá estamos soy yo. hablando de la amapola. Ay, ¿Pero de todo el grupo también? Sí, ¿no? No, Sandra era del Sí. grupo grande, antiguo, Sandra. Anita también. Anita es la más grande, me Sí. parece. Sí, mayor es Anita. Bueno, ahí tenemos unas cuantas veteranas, che. Dale, ¿pudiste leer? Genial. Dice... Sí, sí, léele todo porque ahí ponemos, ahí ya, para si la gente la quiere seguir con sus redes sociales. ¿Qué? ¿El teléfono también? No. Bien, acá, bueno, ella comenta, gracias por tu compra. Si te gusta, sube tu foto, etiqueta en nuestras redes. Con una pequeña acción nos ayudas a seguir creciendo. Es Casarino Canelones y dice @artincrochet. Muy para bien. comunicarse con Eso en Instagram, En ¿no? Instagram, sí. Perfecto. Muy bien. Hicimos toda la... Muchas gracias, Karen, por acercarnos este arte. No sabemos si ella sabe que tenemos este arte suyo hoy acá, pero Karen le pareció que estaba lindo y que era Sí, una buena... Es muy bonito, sí. Que era una buena obra esta de colaborar con alguien que está pagando sus estudios y bueno, con ese ¿Verdad? arte en la mano. Siempre el arte y la creatividad y es bien precioso, ¿verdad? Es un bien precioso ese. Es Que un no- marcador de libros de girasol. que con esa virtud, de acuerdo al pensamiento un poco de lo que hablábamos, el Sí. tardío, ¿no? Sí. A través de esta virtud maravillosa, va caminando hacia Siempre mirando al sol. siempre mirando al sol. El girasol tiene una particularidad, yo amo. Siempre sabe dónde está el sol, el girasol. Y cuando no lo mira es porque el girasol ya está dispuesto a caer la flor. Entonces, es una buena analogía de la vida a veces esa, ¿no? Cuando ya no quiero
o ya desconecto y ya integro mi propio sendero, es que ya está, ¿no? Ya no requiero de esa guía o de esa, ya tengo que pasar a hacer algo más. No, y en sí misma la flor también es semilla, porque Claro. sus centros son cantidad de semillas y es impresionante la cantidad de semillas por flor Sí. que No, tiene el girasol, es tan generoso. Sí, ¿verdad? Una vez nosotras fuimos a una plantación de girasol y ya dejamos hablar de la amapola, estamos hablando del De otras girasol. flores. Nos invade el girasol. La flor es amarilla. Porque no, es por eso, porque la única florcita amarilla es la de crochet. Me la tendría que anotar ahí a ver si me la gano, che. A ver Están si. a tiempo todavía Así es. igual. Esperando la flor amarilla. Bueno, florecer y toda la cosa. Tenemos claro esto. Bien. Tenemos claro que esto que Patricia planteaba para observar el día de hoy tiene que ver con lo colectivo. Tiene que ver con lo colectivo y con una fuerza externa a lo colectivo que controla esa marea, ¿no? Ese movimiento. Que las herramientas internas son las personas que a veces tienen conexión con frecuencias un poco más lentas o densas y que manifiestan sin conciencia o con ella ese envío de energía destructiva sobre el volumen de éxito del otro. De acuerdo a su propio consenso, ¿no? Saber que nadie más merece lo que ellos merecen. Eso es más o menos así. Bueno, ¿y dónde quedaría esto entonces en el procusto? Es la punta, digamos, es quien sabe que eso es así. Eso sería como los tres estados de esta realidad en la que nosotros nos estamos hoy conversando, no metiéndonos porque no nos interesa, sí nos interesa trabajar de forma personal el desarrollo consciente de esto que también nos libera muchas veces de ese pensamiento automático, ¿no? Si no tenés el título no llegaste, si no haces tal cosa no llegás o no sos, si actúas de tal o cual manera, no estás entrando como en el vínculo correcto. Hay una autora que a mí bastante me gusta, americana ella, americana de América del Sur. Yo digo americano, no es de Estados Unidos, yo digo americano de América del Sur. Siempre habla de esto de la necesidad de ser algo, ¿no? Y habla mucho acerca de eso. Y a mí me parece, yo no coincido en algunas cosas, pero en eso exactamente sí. Creo que lo dije ya en programas anteriores, nosotros no necesitamos ser algo, nosotros necesitamos ser, estar conscientes de lo que internamente opinamos de la vida, o cómo opinamos de un tema, o cuál es nuestra base para desarrollar una cierta dirección en cuanto a nuestra idea o a nuestra identidad conectada con la idea, ¿no? ¿Cómo me muestro el mundo? ¿Desde qué lugar? ¿Cuál es el origen de eso? Porque hay muchos, digamos, marcos en los que la propuesta es alturas medias, ¿no? Y ocultos en el respeto a veces, que se transforma en irrespeto, ¿no? Digamos, claro. Cada vez que hablamos de este tema, siempre me surge la palabra, ponen el eslogan diversidad, pero no aceptan la diversidad. Es como algo que está puesto ahí en un nombre, en una palabra, pero todo lo que significa diverso, ser diverso, no sirve. Tenemos que ser todos iguales, o parecernos, o pensar igual, o estar dentro del rango que todo el mundo piensa que es. Es como la mentira más grande puesta en una palabra, diversidad, y la flameamos a veces pensando, no. bueno, digo, la Flameo mayoría otras de cosas. pero digo, a veces nos embanderamos en la palabra diversidad diciendo que somos, que estamos de acuerdo con eso, pero la verdad que al primer intento de explicar o de hablar sobre cualquier tema de la diversidad, se nos nota un poquito la falta de pensamiento diverso y De la flexibilidad. falta, sí, de ser reflexivos, de ser comprensivos, de tener empatía y de pila de cosas que enumeran y serían como la gran hermandad de la palabra diversidad. Hay que desarrollar muchas virtudes, muchas
muchas cosas buenas para poder sentarse y decir, yo tengo el pensamiento en la diversidad. Creo que el pensamiento más diverso es aquel que no hace juicio. Claro. Ese es el más diverso. En realidad es el que es capaz de comprender lo inmutable en otro ser humano. Yo entiendo que cuando nosotros invitamos o categorizamos una idea acerca de algo, nosotros estamos limitando. Claro. No estamos expandiendo ni estamos... Nosotros podemos vivir también esa es otra idea falsa que hay, de que no podemos sin definir. Nosotros podemos vivir sin definir, o sea, absolutamente. Perfectamente, a veces me pasa que las personas, ¿y de qué trabajás? ¿Y qué sos vos? ¿Y qué estudiaste? O sea... Yo siempre les cuento que yo no puedo definirme, ¿no? Y empiezan a pensar cualquier cosa. Cuando digo, yo no me puedo definir, no puedo... ¿Y vos qué haces? Y un día me senté muchas horas. Y además invité a mi analista a que me acompañara en ese discernimiento otro día, ¿no? Un día me senté a reflexionar y otro día me invité a mi analista a que me acompañara en eso. Yo entendí de última que estaba buscando algo que no quiero en mi vida, o sea, definirme acerca de ponerme en una vía. Si querés que algo te interprete, que solamente te vea, o sea, es saber qué. O sea, ¿qué es lo que haces? Mira, conversamos y vos tomás tu propia relación con esto. La propuesta evidentemente no la estoy haciendo yo. O sea, la propuesta te la habrá transmitido alguien más que me conoce, que te dijo, ¿sabes que esta persona puede ayudarte? No sé qué. Y entonces las personas me buscan, pero es en función de la interpretación de alguien más. Y cuando las individuos que me llaman me dicen, bueno, ¿y vos exactamente qué haces? Le digo, ¿qué te contaron que hago? ¿Qué te contaron? Porque me estás llamando por lo que te contaron. No es eso lo que te interesa de mí, no todo lo demás que hago. A veces lo demás que hago no te importa. O sea, no es lo que querés. Me estás llamando por lo que te contaron. Entonces, si eso que te dijeron de mí lo puedes comprobar, entonces está bien, hay acuerdo. Y si no, nada. Veremos qué sucede o qué acontece en esa charla, en ese encuentro o en esa cuestión de tu planteo. Pero es por ahí. Porque capaz que me defino ese día, porque me levanté, no sé, más espirituosa, me defino como no sé qué y realmente eso no es. Y hay que dejar también este espacio a que si no nos definimos parece que es como entramos en un lugar de peligro. Claro. Y mirá, no, o sea, no, este es un lugar, ok, eso es lo único que hay que saber. Y ok es creativo, ok es constructivo, ok es cooperativo, ok es un montón de cosas, pero podemos, ¿no? Sin tener que ser. Y lo hablábamos con los dones la otra vez también, me acuerdo. Bueno, o sea, a veces nacemos con un montón de desarrollo y no queremos utilizar eso. Decir, ay, qué desperdicio. Bueno, mirá, yo qué sé. Esta chica, ponele, yo no la conozco, lo vuelvo a repetir, no sé. Alguien me alcanzó eso y me pareció bueno el proceso por lo cual lo hace. Pero esta chica, con el don, paga un estudio, algo que estudia, claro, que puede ser lo que quiere, pero también puede ser lo que quiera llenar esto del inconsciente colectivo de que si no termina algo no llega a ningún lado. ¿Cómo vas a ser solo tejedora de crochet? ¿No? A veces nos hacemos esas preguntas o esas cuestiones, no valoramos. Nosotros permitimos que haya una conciencia que no valore, y ahí tenés el síndrome de la amapola, pero no es un alguien. Es algo que se creó y que ya está dentro de nuestro sistema. No necesita hacer nada, no necesita venir el tirano y cortarte la cabeza. La cortó en el año 527 antes de la era cristiana. Y con esa cortada de cabeza alcanzó. Para que nosotros hoy estemos replicando esto. Imagínense. De lo incrustado que está eso en nuestro sistema colectivo. Alguien que vivía en otra circunstancia, en otra dimensión
colectiva, en otra era de desarrollo, de otra manera. No vamos a decir que eran nada que no eran, porque eran grandes civilizaciones ahí para atrás y mucho más. No vamos a decir que Sí, que no había avance, no, al contrario. y que no, y que sí, que nosotros somos los únicos cracks. Entonces, me parece que desde ese lugar también tenemos que conectar correctamente con la relación con el afuera y con nosotros. ¿Qué consideramos en este caso? ¿No? ¿Y por qué lo consideramos de esa manera? O sea, ¿por qué consideramos que esto y esto es eso y si no, no es? ¿No? ¿Por qué si uno de mis hijos que tiene un desarrollo intelectual increíble, ¿no? Un tipo 12, 10, no sé, como vos lo quieras, ahora se le ocurrió hacer algo que no tiene que ver con su intelecto, ¿no? ¿Cómo es que, cómo pasó eso en tu familia, Patricia? ¿Cómo pasó eso? ¿No? ¿Cómo sucedió que es apenas un artista? ¿Cómo puede ser? O sea, esas preguntas pasan, y no pasan porque la persona en este caso tiene y insistimos, ¿no? Y a veces estamos tan arraigados en eso que ni nos damos cuenta. Nosotros sufrimos porque nuestros familiares no lo logran, ¿no? Se quedaron en el camino. ¿En qué camino se quedaron? ¿Realmente están encerrados en su depresión y en su falta de salud y están viviendo esta experiencia con desgarro emocional o con un sufrimiento? A veces no, están locos de la vida, paseando por allí y por acá y disfrutando de un montón de cosas. ¿Qué es exactamente el éxito, no? Yo considero que si nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿de dónde arranca nuestro discernimiento? Nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros pensamos que es exitoso no lo es siempre. Y que lo que pensamos que el éxito te da no es lo que me va a permitir estar a salvo. A veces no. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Las amapolas que crecen en un campo, ¿no? Y que son... y otra cosa que el síndrome de la amapola alta pasó con este hito, esta historia, ¿no? Que Tito la cuenta ahí en el app Urbe. Pasó que era un campo raro de amapolas, porque si ustedes van a un lugar donde la amapola nace naturalmente, ninguna amapola es de la misma altura. Ninguna. Yo he estado muchas veces en campos de amapola. Soy la amapola más loca de la campiña. Eso me lo dice un amigo que tengo por allá. Me dice la hierba más loca, bueno, más loca no me dice, pero más activa de la pradera. Y me compara con las amapolas, ¿no? Que son salpicadas y que tienen tallos muy dispares y que de verdad tienen una expresión tan flexible frente a las actividades del mundo, que tampoco estaría tan acordado esto, ¿no? De lo parejito, y porque no es que naturalmente no es una planta que se manifieste de esa forma, es muy diversa la amapola en todas sus manifestaciones, es muy diversa no es diversa en su coloración. Me encanta porque ya sería otro tema para, para otro programa, porque eligieron la foto de la amapola y ponerle el síndrome de la amapola porque nombre. por el mito. Es porque es este mito, Claro. O sea, lo que había era este mito, o sea, arranca con el cuento de Tito, ¿no? En su obra Ab Urbe Candita. Pero se ve que no observaba bien Tito porque si es tan diversa la amapola en tamaño él le cuenta lo que sucedió, te lo digo, en el 534 y él lo escribe en el 270, o sea, pasaron 300 años entre una cosa y otra, o 400 años, ¿entendés? O sea, entendámonos, esto te lo cuento y te lo cuento, me lo imagino, lo creo y te lo proyecto, ¿no? Imagino también el lugar que sea la Magna Grecia, no sé, imagínate, porque amapolas es lo que abunda, la Magna Grecia y por ahí, y naturalmente, ¿no? Lo que crece todo por esos lugares. Yo
estoy ahora haciendo una asociación, no tengo idea, no profundicé. Si quieren yo me meto en el asunto y veo quién era el Tito y quién el otro y dónde estaban y quién era el soberbio y todo, y se los traigo para la próxima. Pero ahora creo que por acá, entendiendo que hay una acción consciente, ¿no? Que hay un colectivo que tiene una información, que no es un cuco que está ahí dando cátedra, que es el colectivo y las ideas que tenemos todos en el subconsciente y que obramos a través de ella. Es eso que nos mueve y que nos hace hacernos preguntas como esa, ¿no? Capaz que alguno que es muy inteligente no tiene una, o sea, porque damos de hecho de que todo aquel que tiene un desarrollo intelectual debe de tener un diploma. Nosotros lo pensamos así, y pensamos que si no es un desperdicio, y pensamos que si no está mal, y no pensamos que hay otras partes de ese ser, otras partes, porque ya aparte lo partimos en varias partes. No, Jack dijo. Vamos por partes. ¿Qué día hoy? Ay, tremendo. Entonces nosotros, que capaz que tiene que explorar. Claro. ¿Comprenden? A lo mejor que quiere explorar otras cosas. Yo siempre observo las personas que hacen circo, por ejemplo, ¿no? No que nacen en un circo, sino que hacen circo. Esa gente no quiere vivir en una estructura determinada, va para allá y hace. Bueno, ahora el ISEF tiene esa, ¿sabían eso? ¿Es una materia? Es una cátedra, una profesión, ¿no? Una profesión. ¿Circense? Parece genial. Bueno, ahora ya entró ahí la cosa. Ahora, ¿saben lo que va a pasar con los circenses de la esquina? Traca, en cualquier momento termina porque se formalizó. Claro. Y entonces eso ya no va a ser una cuestión que va a tener una técnica, estructura, y se van a empezar ¿a qué? Van a empezar ¿a qué? A ver quién es que sobresale en estas cuestiones. Es así. Y eso, ok, ¿qué es eso? Vamos, toda la amapola del mismo tamaño. Ahí lo tenés de nuevo. ¿Qué pasa con la formalización de esto, aquello y lo otro? Qué bueno que nadie formaliza la brujería, gracias. Todavía en Inglaterra ya lo hicieron. Sí, ahí sí. Ya está la cátedra de magia y brujería y toda la cosa, está bien. O sea, yo me formé ahí. pero todavía en Uruguay no. ¿No? Entonces, bueno, en Uruguay todavía no está como bueno, la libertad de ser brujo o mago o chamán, o lo que quieras, todavía no está muy, pero hay otros países que ya eso se formalizó. Y entonces si no pasás por el ¿no? El cernidor, que en este caso no sería un cernidor, sería como un razatabla, ¿no? Sí. Una osita, una cosita así que corta todo lo que... Ok, ahí los tenemos a todos. Por la poda. Por la poda ahí. Vamos a pasar por la poda. Vamos a empezar a podar ramas. Entonces, es así como funciona. Es así como funciona. Eso es el síndrome de la amapola. Eso es, exactamente. Si lo querés ubicar ahora en tiempo-espacio, en este momento, por supuesto, no podés ubicar el emperador, ¿no? O no podés ubicar en este momento el tirano. Porque el tirano tiene muchas formas. Entonces ahí es donde vos tenés que empezar a tener concentración y sobre todo el discernimiento, pero no es para afuera, el discernimiento es contigo. Es en qué lugar tú te querés verdaderamente ubicar y qué de lo que viene de afuera tú vas a aceptar como un principio fundamental o no. Y todas las demás cosas que van sucediendo, bueno, ¿cómo es que están sucediendo? Y con toda esa realidad clara, entonces ahí creces como una amapola o como un floripón o como un girasol o como lo que quieras. En cualquier jardín. Porque te va a proteger la propia conciencia de estar en un lugar donde no tenés que estar. ¡Ay! Terminamos por hoy. Sorteo. Gracias a todos por estar ahí. Ya saben que primero damos finalizado a todo y gracias a todos por estar ahí. Gracias a las personas que nos acompañaron en Facebook, gracias a las personas que nos acompañaron por las otras plataformas, tanto Instagram como... Y por supuesto a todos los oyentes de la 91 que siempre son fieles a esta antena y a la 91 por aceptarnos por acá. Gracias.